Hay un momento en Joker en el que pasa algo muy curioso. Arthur Fleck entra en un baño público y por primera vez en toda la película deja de sufrir. No dice ni una palabra, no se ríe, simplemente baila, él con su música. Esa música que estás escuchando no está puesta al azar, y entender por qué suena ahí y no en otro momento cambia por completo cómo vemos esta película. Porque aquí la música no está expresando lo que Arthur siente en ese instante, no está buscando provocar una emoción concreta, está describiendo algo mucho más frío, más externo, un estado mental que empieza a imponerse. Hoy vamos a ver por qué esta escena es tan importante y por qué la música que suena aquí no podría ser otra. En realidad, toda la banda sonora de Joker se sostiene sobre dos ideas muy simples, una ligada al sufrimiento de Arthur Fleck y otra a la locura que empieza a tomar forma. Si entiendes cómo funcionan estas dos músicas, entiendes al personaje y entiendes la película. Soy Jordi Longan, soy compositor de bandas sonoras y hoy analizamos la música de Joker. Empezamos. Antes de hablar de Joker como icono, como villano o como símbolo, hay que empezar mucho más atrás, porque Joker no arranca con un personaje épico ni carismático, empieza con alguien completamente derrotado. Arthur Fleck es un tío que está solo, que es invisible, que no encaja en ningún sitio y al que nadie parece escuchar. De hecho, si te fijas bien, Arthur prácticamente no habla, no se explica, ni siquiera se defiende, se deja intimidar. Y es ahí donde entra la música, su música, porque desde el principio de la película hay un sonido que va a definir cómo se nos explica el mundo interior de Arthur, es decir, cómo se siente. La primera vez que aparece esta música es cuando Arthur recibe una paliza y se queda en el suelo, derrotado y vulnerable. Ese sonido tiene un protagonista muy claro, el violonchelo, y es que este instrumento será el núcleo, el centro de todo su mundo sonoro, aunque en este tema el violonchelo no aparece solo, sino doblado en octavas, como si fueran dos chelos tocando al unísono, sin ningún protagonismo individual. A esta música la llamaremos el tema del sufrimiento. Es una música lenta, oscura y sin apenas movimiento y sobre todo sin una melodía clara que se pueda recordar fácilmente, y créeme que esto no es casual, porque musicalmente Arthur es exactamente eso, alguien sin voz, sin una identidad definida, un personaje gris que parece condenado a pasar desapercibido. Y de hecho su música a veces parece hablar más por él que él mismo, pero veamos por qué este tema es tan particular. El tema empieza con un patrón rítmico obsesivamente repetitivo tocado con tímpanis o timbales orquestales. A este tipo de patrón, que se repite una y otra vez, se le llama ostinato, pero por el momento dejémoslo ahí porque esto tiene mucha más importancia de lo que parece y ya hablaremos de ello más tarde. Además de los tímpanis, por detrás hay una especie de pata ambiental o drone, un recurso que utilizamos los compositores para darle ambiente a un tema y como herramienta de cohesión, es decir, sirve de pegamento. Y es que en temas dramáticos y de suspense casi siempre funciona poner un pad muy bajito por detrás de los instrumentos porque le da a la música una densidad especial, y sobre esa base aparece la melodía de los chelos. Y fíjate en un detalle importante, los chelos tocan casi sin vibrato, que es básicamente esa pequeña oscilación que hacemos los músicos para darle vida y emoción a una nota. Pero aquí esas notas están carentes de vida, suenan planas y vacías, como Arthur, que está muerto por dentro. Para que veas a lo que me refiero, primero escuchemos el tema sin vibrato. Y ahora observa cómo suena el tema tocado como se suelen tocar las cuerdas, con un vibrato muy expresivo.
¿Notas la diferencia? En esta última interpretación, la música cobra una vida y una expresividad que el personaje en realidad no tiene. Pero ahora sí, veamos qué ocurre con esta melodía. ¿Por qué suena tan indefinida e inestable? Te doy una pista. Tiene que ver con dónde descansa. Aunque este tema está en do menor, la melodía pasa muchísimo tiempo apoyándose en el re. Y eso no es lo habitual, porque el re es una nota donde uno no quisiera quedarse demasiado tiempo. Es una nota de paso. Es una nota que pide irse, que pide resolver a otro sitio. Cuando una melodía acaba en do, sentimos que descansa. Cuando acaba en mi bemol, más o menos también. Pero cuando se queda en re, es como si te faltara el aire. Es como quedarse a medio camino, como si la frase no quisiera terminar del todo. La melodía está construida para evitar ese reposo durante casi todo su recorrido. Y lo curioso es que hace esto constantemente. Tiende a quedarse suspendida sin resolver de forma natural. El hecho de que nunca termine de cerrarse del todo y de que sea una música que parece improvisada y casi aleatoria, hace que esta melodía no se fije en la memoria. Además, es una música con una sonoridad arcaica, casi primitiva, y es que apenas utiliza ninguno de los recursos que asociamos a la música tonal moderna. No hay progresión armónica, no hay cadencias claras, no hay resolución. Todo está reducido a lo esencial, a lo físico, a lo más primigenio. El violonchelo, que por cierto es el instrumento principal de la compositora de esta banda sonora, Hildur Guðnadóttir, se convierte en el gran protagonista de este mundo sonoro. Esta música no nos cuenta lo que pasa afuera, no describe la acción ni los acontecimientos, nos cuenta cómo se siente estar dentro de Arthur Fleck cuando la película acaba de empezar. En música de cine, a este tipo de música de personaje se la suele llamar música interna, es decir, una música que no explica lo que vemos, sino lo que el personaje está viviendo por dentro. Pero aquí viene lo interesante, porque si este es el tema del sufrimiento de Arthur, ¿por qué no suena solo al principio cuando le dan la paliza? ¿O por qué vuelve a aparecer incluso cuando nadie le está haciendo daño físicamente? Vamos a verlo con un ejemplo muy claro. Hay un momento en la película en el que Arthur está en una ensoñación. Está imaginando que está en el programa de Murray Franklin. Desde el público, Arthur habla de su madre y de haber sido el hombre de la casa desde pequeño. Entonces se produce la pausa publicitaria y Arthur baja del público. Y es justo aquí donde todo cambia, porque cuando Murray empieza a hablar con él fuera del espectáculo, por debajo empieza a sonar un colchón armónico en modo mayor, muy luminoso, casi optimista. That was great, Arthur. Thank you. I mean, I loved hearing what you had to say. It made my day. Thanks, Murray. Y esto es importante porque esa música no es real, es la música de la fantasía, de cómo Arthur se imagina siendo visto, reconocido y validado. Murray le dice algo que para Arthur lo es todo. You see all this, the lights, the show, the audience, all that stuff. I'd give it all up in a heartbeat to have a kid like you. Arthur se emociona, se levanta y lo abraza. Y ojo a esto porque justo en ese abrazo ocurre algo muy revelador. La música vuelve a cambiar. Por debajo de esa fantasía luminosa reaparece el tema del sufrimiento, y esto no es casual. Incluso en su mayor fantasía, incluso cuando Arthur se siente aceptado, reconocido y querido, el tema del sufrimiento sigue ahí. Mi interpretación es que ese abrazo no es solo alegría, es también una herida. Arthur no está abrazando solo a Murray, está abrazando la idea de un padre que nunca tuvo. Y por eso, incluso en un momento que debería ser feliz, la música nos dice algo muy claro. El dolor de Arthur no desaparece cuando las cosas van bien, simplemente queda tapado durante un instante. Pero este tema, el tema del sufrimiento y del dolor, no es algo estático, es una música que evoluciona a medida que a Arthur le ocurren más desgracias y va descubriendo cosas de sí mismo cada vez más dolorosas. Si en esas primeras apariciones los chelos tenían un carácter minimalista, íntimo, casi frágil, más adelante la textura empieza a espesarse. La melodía ya no está sostenida solo por dos chelos, sino por una masa mucho más grande de sonido, cuerdas graves e incluso vientos metal, como ocurre en la escena del metro. Aquí, Arthur vuelve a ser humillado, golpeado y arrinconado, y la música del dolor ya no es contenida, es gruesa, distorsionada, casi grotesca. Fíjate en cómo está construida la armonía en este momento. La melodía está sostenida por tritonos, el diablo sin música, el intervalo más inestable y tenso que existe en la música.
Ya no estamos escuchando solo sufrimiento, estamos escuchando cómo ese dolor empieza a transformarse en rabia, en ira, en algo que, spoiler, acabará convirtiéndose en locura, aunque esto lo veremos más adelante. Hasta ahora hemos visto cómo el sufrimiento acompaña a Arthur desde el principio y cómo va mutando, espesándose, contaminándose poco a poco. Y es que a partir de aquí algo empieza a cambiar. Hay un momento en la película en el que el sufrimiento deja de ser lo único, o casi lo único que escuchamos. Empieza a aparecer otra música, una música distinta, más fría, mucho menos emocional, una música que en primer plano no nos habla tanto de lo que Arthur siente, sino de cómo funciona su mente en ese momento. Esta música no nace de golpe en una escena concreta, en realidad lleva tiempo dejándose ver sutilmente, solo que tú aún no lo sabes. Hasta ahora no ha ocupado todo el espacio, pero está ahí. Y hay un momento en la película en el que por primera vez esta música deja de hacer apariciones más o menos sutiles para pasar a ocupar todo el centro. Ese momento es la escena del baño. Y ojo, porque esta escena suele interpretarse mal. Esto no es una celebración, no es euforia, no es alegría. Arthur no baila porque esté feliz, baila porque por primera vez deja de resistirse, se deja llevar. En este momento no está celebrando nada hacia afuera, está dejando de pelear contra lo que es, está alineándose consigo mismo. Pero antes de entrar más de lleno en esta escena, hay algo muy importante que hay que entender sobre cómo se creó esta banda sonora. Normalmente los compositores escribimos la música con la película ya montada, con las imágenes delante, pero aquí no. En Joker, gran parte de la música se compuso antes de que la película estuviera rodada. Hildur Guðnadóttir escribió la banda sonora trabajando únicamente a partir del guión. No tenía la interpretación de Joaquin Phoenix, ni la fotografía, ni el montaje con el ritmo final de las escenas. Solo tenía la historia y compuso a partir de la reacción emocional y física que le provocó leerla. Y abro aquí un pequeño paréntesis porque a mí también me encanta componer desde el guión siempre que los tiempos de preproducción lo permiten, ya que es una de las formas más puras y claras de construir un discurso musical. Además, esta forma de trabajar no es nueva, ya lo utilizaban Ennio Morricone y Sergio Leone, que ponían la música de Morricone en el set para que los actores se inspiraran con ella. Pero cerramos este paréntesis y seguimos. Así que la música de Hildur Guðnadóttir se envió al rodaje y sonó en el set mientras se grababan muchas escenas. Y esto es clave, porque en la escena del baño la música no está reaccionando a Arthur, es Arthur, o mejor dicho, Joaquin Phoenix, quien reacciona a la música. De hecho, el director Todd Phillips y Joaquin Phoenix no tenían nada claro cómo debía resolverse esta escena. Fue cuando sonó la música de Hildur en el set y Joaquin empezó a moverse con ella, cuando la escena por fin empezó a tomar forma. Ahí nació el baile, y ahí nació uno de los momentos más icónicos de la película. A esta música con la que Arthur baila la llamaremos el tema de la locura. De nuevo, el protagonista absoluto de este tema es el cello, que aquí interpreta una melodía de tan solo 2 notas. El tema está en do sostenido menor y las notas son do sostenido y mi, formando un intervalo de tercera menor. Y quédate con esto porque a este intervalo lo vamos a llamar el intervalo de la locura. Luego veremos por qué. Ahora viene algo importante. Aunque la melodía solo tiene 2 notas, nunca se repite igual rítmicamente. En un compás aparecen como notas largas, en otro se fragmentan en corcheas, luego hay silencios, después ligaduras. Es como si Hildur estuviera probando todas las maneras posibles de colocar esas 2 notas en el tiempo. Y eso tiene un efecto muy claro. No puedes anticipar la frase. No sabes cuándo entra la nota, no sabes cuánto va a durar, no sabes cuándo va a parar, y por eso esta melodía se siente tan inestable. No porque sea compleja, sino porque es impredecible, obsesiva, como Arthur. Pero aquí hay algo que si te fijas bien no termina de cuadrar, porque mientras el cello está completamente solo, casi desnudo, por detrás suena un colchón de cuerdas claramente emocional.
Y la pregunta es inevitable: ¿por qué una música tan emocional cuando Arthur aparentemente acaba de dejar de sufrir? La respuesta es clave para entender esta escena, y es que ese colchón no está describiendo lo que Arthur siente ahora mismo, está sosteniendo lo poco que queda de su mundo emocional justo antes de desaparecer. Y aquí viene algo que me parece especialmente brillante de esta banda sonora, y es que si te fijas bien, estos temas no funcionan como melodías aisladas, sino como estructuras por capas. En el tema de la locura, la capa que está en primer plano es la melodía del cello, seca, repetitiva, obsesiva, es la que representa la alineación y la pérdida de control, y por detrás, casi escondida, aparece una armonía más emocional, como un resto de humanidad que todavía no ha desaparecido del todo. Pero lo realmente interesante es que esto no ocurre solo en este tema. Si recuerdas el tema del sufrimiento, pasaba exactamente lo contrario. Allí la melodía de los chelos era la parte humana y emocional de Arthur, mientras que por debajo, de forma sutil pero constante, ya aparecía el intervalo de la locura en los tímpanis, ese do mi bemol que estaba ahí desde el principio como una amenaza latente. Y es aquí donde todo encaja, porque estos dos temas no son opuestos ni independientes, son temas espejo. Están construidos con los mismos elementos pero con las capas invertidas. En uno, lo humano está en primer plano y la locura se esconde detrás. En el otro, la locura ocupa el centro y lo humano queda relegado al fondo. Musicalmente es la misma identidad vista desde dos focos distintos, y narrativamente, o mejor dicho dramáticamente, es exactamente el viaje de Arthur Fleck. Al principio, el sufrimiento humano lo domina todo y la locura solo asoma tímidamente. Más adelante, la locura toma el control y lo poco humano que queda sobrevive apenas como un eco lejano. Qué bonita me ha quedado esta frase. Pero volvamos por última vez a la escena del baño. Cuando Arthur sale de ahí y vuelve a casa, algo ha cambiado definitivamente en la música. Mientras camina por el pasillo del edificio, camino de encontrarse con Sophie, el tema de la locura ya no suena tan errático como antes. Las dos notas siguen siendo las mismas, pero ahora están mucho más decididas, ya no son tan caóticas, aparecen organizadas, con un patrón rítmico más claro, apoyadas casi siempre en negras y a veces prolongadas con ligaduras. La sensación es muy clara, esta música se ha consolidado, ya no duda, ya no titubea, y además ocurre algo muy importante a nivel sonoro. La melodía deja de estar en un solo cello y pasa a ser interpretada por toda la sección de cuerdas graves. Cada nota está reforzada por los tímpanis y por un bombo profundo, como si la música, igual que Arthur, hubiera ganado peso, cuerpo y presencia. Justo después, Arthur se encuentra con Sophie y la besa. La música que suena ya no es la del sufrimiento ni la de la duda, es la música de alguien que por primera vez se ha aceptado a sí mismo, y aunque todavía no lo sepamos, también es la música de una fantasía que solo existe en su cabeza. Llegados a este punto, ya tenemos todas las piezas encima de la mesa. Ya hemos visto cómo la música del sufrimiento nos habla de lo humano, de lo frágil, de lo roto en Arthur, y también cómo la música de la locura describe ese otro estado más frío, más obsesivo y que poco a poco va ganando terreno. Hemos visto que no son dos músicas separadas, sino dos caras del mismo conflicto, construidas por capas que alternan a lo largo de la película. Y aquí viene lo realmente interesante, porque ahora que ya conocemos estos dos temas, vamos a ver cómo encajan en el puzzle de la película, en qué momentos suenan, por qué suenan ahí y no en otros, y qué se nos está diciendo cada vez que aparece uno u otro. Así que ahora vamos a recorrer la película fijándonos en algo muy concreto, cómo Joker usa estas dos músicas para contarnos la transformación de Arthur sin necesidad de que él diga ni una sola palabra. Así que vamos allá. Fíjate, al principio de la película, cuando Arthur está con la asistenta social y dice la frase justo ahí empieza a aparecer el motivo rítmico de la locura en la percusión. Y además, muy al fondo, casi escondida, aparece por primera vez la melodía de la locura con esas dos notas, do sostenido y mi. Un poco después, en la primera parte de la escena del autobús, escuchamos por primera vez esa melodía tocada por un cello, pero con una reverb enorme que difumina completamente el sonido. Es como si la música estuviera ahí, pero todavía en segundo plano, sin querer mostrarse del todo.
Y aquí puede surgir una duda muy lógica, ¿por qué en este momento no suena el tema del sufrimiento si venimos de una escena en la que Arthur dice literalmente que no quiere sentirse tan mal y lo vemos mirando por la ventana, reflexivo y ausente? La respuesta está en lo que ocurre justo después, porque cuando Arthur empieza a reír de forma descontrolada y enseña la tarjeta explicando que su risa es consecuencia de un trastorno mental, ahí sí que aparece claramente el tema de la locura, esta vez sin tanta reverb, mucho más presente y en primer plano. La música continúa acompañándolo en su camino de regreso a casa, reafirmando esa parte de él, pero si te fijas bien, por detrás del cello aparece por primera vez una capa de cuerdas más emocional, más humana, trágica y desesperanzadora. Es decir, la locura empieza a ocupar el centro, pero el sufrimiento todavía sigue conviviendo dentro de Arthur. Y eso es exactamente lo que se quería transmitir en esta secuencia, no tanto su dolor, sino su trastorno mental. Si la secuencia hubiera sido solo Arthur mirando por la ventana y deambulando cabizbajo por la ciudad, probablemente habría tenido más sentido usar el tema del sufrimiento, pero aquí la música nos está contando otra historia. Y este es un ejemplo perfecto de cómo una misma secuencia puede cambiar radicalmente de significado según la música que la acompaña. Y este es el gran poder de la música de cine, que es maravilloso. Pero sigamos. Cuando Arthur empieza a seguir a Sophie, aparece una variación muy interesante del tema de la locura. El intervalo sigue siendo el mismo que ya hemos asociado a este estado mental, pero ahora está invertido. En lugar de escuchar la tercera menor habitual, do sostenido mi, el motivo se construye con las notas la y do, colocando el do una octava más grave. El resultado ya no es una tercera menor, sino una sexta mayor, o sea, su intervalo complementario. Los intervalos complementarios son básicamente la inversión de un intervalo principal. Si uno es una tercera, su complemento es una sexta, y juntos siempre suman una octava. No cambia la relación entre las notas, cambia la forma en la que esa relación se presenta en el espacio sonoro. Y esto es clave porque al llevar la música a un registro tan grave, prácticamente en el límite de los instrumentos de cuerda, la locura deja de sentirse como algo mental o abstracto y empieza a percibirse como algo más físico, más instintivo, más impulsivo. Es el mismo ADN musical, pero visto desde otro ángulo, y encaja perfectamente con lo que está ocurriendo en la escena. Una locura que todavía no es consciente de sí misma, pero que ya empieza a salir a la superficie. Más adelante, cuando se nos muestra el cuaderno de Arthur con sus reflexiones sobre la enfermedad mental, aparece otra variación del tema de la locura, esta vez más ambiental y utilizando técnicas extendidas del cello como los multifónicos, que generan un sonido especialmente inquietante. Curiosamente, esta misma variación vuelve a aparecer más adelante cuando Alfred dice la frase, solo que ahora reforzada por una capa adicional del tema de la locura en la sección de cuerdas graves, mucho más gruesa y decidida. Hay muchos más momentos en los que la música hace referencia explícita al estado mental de Arthur, después de ver a Thomas Wayne en la televisión, cuando vuelve a encontrarse con su imagen en el periódico, cuando el empleado del sanatorio Arkham le lee el expediente de Penny, su madre, cuando se ventila a su excompañero de trabajo, So, hey, listen, I don't know if you heard, but They didn't talk to me. o cuando se queda solo en el camerino después de autodefinirse como Joker. Incluso si volvemos atrás al momento en el que Arthur dispara a los tres hombres en el metro, encontramos algo muy revelador. Justo después de que suene el tema del sufrimiento que ya hemos explicado, aparece también la música de la locura, esta vez en un registro más agudo con el intervalo fa sostenido la. Es decir, la locura ya está ahí, asomando, mezclándose con el dolor, y es que todo empieza a encajar, pero no es el único caso. Hay varios momentos a lo largo de la película en los que la locura no se expresa tanto a través de la melodía, sino mediante el patrón rítmico de los tímpanis, con su intervalo de tercera menor, el que ya hemos identificado como el intervalo de la locura. Por ejemplo, cuando estando solo en su casa, se imagina en el plató de televisión That's very funny, Murray.
You know, I'm also a comedian. Would you like to hear a joke? Cuando finalmente está en el plató de verdad, donde, por cierto, las músicas son idénticas que cuando lo imaginaba en su casa, con esa misma textura inquietante de violines agudos. A book of jokes. O incluso en la escena final, cuando completamente enajenado dice que se le ha ocurrido un chiste. Y ahora sí, volvamos un momento al instante en el que Arthur y el espectador descubre definitivamente que la relación con Sophie nunca fue real. Justo después de salir de su casa, mientras camina por el pasillo del edificio, la música que escuchamos ya no es la música de la locura, sino una versión extrema del tema del sufrimiento. Pero no es el mismo sufrimiento del principio de la película. Aquí es grotesco y distorsionado, como desbordado. Está interpretado por una orquesta mucho más grande con metales y cuerdas graves súper potentes. Este momento no nos habla de una transición limpia hacia la locura, sino de un colapso. Es el sufrimiento cuando ya no puede sostenerse, cuando no encuentra salida. La locura está ahí, sí, pero todavía no ha terminado de cristalizar como identidad. Y esto es importante, porque este no es el final del sufrimiento de Arthur, pero eso lo veremos más adelante. Hay otra variación del tema de la locura que resulta especialmente reveladora. Aparece solo en dos momentos muy concretos, cuando Arthur conoce al niño Bruce Wayne y cuando va en el metro camino del programa de Murray. Esta música utiliza el mismo material que el tema de la locura, las mismas notas, el mismo ADN, pero no suena exactamente igual. Aquí no es obsesiva ni cerrada. La melodía se expande, aparecen algunas notas más y la sensación general es distinta. ¿Y esto por qué? Porque en estas escenas la música no está describiendo una emoción concreta. No nos dice que Arthur esté sufriendo, pero tampoco que esté completamente loco. Lo que está marcando es un estado de transición. Arthur todavía no es Joker, pero ya no es solo Arthur. La música no habla del presente, habla de lo que está a punto de ocurrir. Por eso, esta variación no es ni el tema del sufrimiento ni el tema de la locura en su forma más pura. Es una música de paso, una música que nos avisa de que algo está cambiando, aunque todavía no sepamos exactamente el qué. Antes de llegar al clímax final, hay un último elemento musical que merece la pena mencionar, aunque no tenga el mismo peso narrativo que los temas centrales. A lo largo de la película aparecen unos golpes de percusión metálica casi industriales, como si alguien estuviera golpeando cubos o estructuras de metal. Esto no es música de personaje, no habla de Arthur, habla del mundo, de Gotham, del ruido, la tensión y el caos que lo rodean. Es un elemento rítmico que no evoluciona ni se desarrolla como un tema, pero que empuja constantemente la acción hacia adelante y refuerza la sensación de violencia latente. Y llegamos al clímax de la película, el momento en el que Arthur, ya convertido en Joker, es sacado del coche de policía por la multitud tras el accidente. Y aquí ocurre algo muy interesante a nivel musical. Durante los primeros segundos, mientras Arthur está inconsciente dentro del coche, todavía se escucha un leve rastro del tema de la locura. Es casi imperceptible, un cello solo muy escondido como un eco lejano, pero dura muy poco. A partir de ahí, esa música desaparece y esto es clave porque cuando Arthur recupera la conciencia, cuando se levanta sobre el coche, cuando la multitud lo aclama y él empieza a bailar, la música que suena no es la del tema de la locura, es otra cosa. Lo que escuchamos aquí es una música mucho más emocional, más amplia, más solemne. Uno podría pensar que en el momento en el que Arthur se convierte definitivamente en Joker, la música debería ser la de la locura. Sería lo más lógico, ¿verdad? Pero no, lo que domina esta escena no es la locura, es el sufrimiento. Mi lectura es que esta escena no nos está diciendo Arthur ha dejado atrás su dolor. Al contrario, nos está diciendo que ese dolor sigue ahí, pero ahora ha encontrado una forma de expresarse hacia afuera. Cuando Joker se dibuja la sonrisa con la sangre, la música no suena fría ni deshumanizada. Suena trágica, suena solemne, suena casi como una consagración. Y es que estamos celebrando a un villano. Estamos presenciando el nacimiento de un símbolo construido a partir del dolor. Esto encaja también con lo que ha dicho Todd Phillips en varias ocasiones. El final no
pretende glorificar a Joker, sino mostrar cómo una figura rota puede convertirse en icono cuando una sociedad no sabe qué hacer con el sufrimiento que ha generado. Pero antes de ir a la última escena de la película, que es muy importante, hay algo que no podemos pasar por alto. Hasta ahora hemos hablado de dos mundos musicales muy claros, el del sufrimiento y el de la locura, pero hay otro tipo de música en Joker que funciona de una forma completamente distinta, y es la música que no compuso Hildur Guðnadóttir, las canciones que ya existían antes de la película, es decir, los temas preexistentes. Canciones que muchas veces ni siquiera sabemos si suenan de verdad en la escena o si solo están sonando dentro de la cabeza de Arthur. Y aquí hay un patrón muy claro. Cada vez que aparece una de estas canciones, Arthur no está sufriendo ni desbordado por la locura. Lo que parece estar experimentando es algo muy concreto, alivio, como si fuera un descanso momentáneo. Por ejemplo, Smile aparece asociada a los momentos de fantasía, no a la realidad de Arthur, sino a cómo él imagina que podría ser su vida si todo encajara. Es la música de la ilusión, de ser querido, de ser aceptado, de hacer sonreír a los demás. Por eso suena cuando la música entra claramente en el terreno de la ensoñación. That's Life, en cambio, aparece vinculada directamente a Murray Franklin, primero como parte de su programa. That's life. Después como algo que Arthur interioriza. Es una canción que habla de caer y levantarse, de aceptar los golpes de la vida, y no es casual que Arthur la haga suya justo cuando deja de luchar contra lo que es. Hay otro momento muy revelador, la escena de las escaleras con el rock and roll de Gary Glitter. Fíjate lo que ocurre ahí. Arthur no está triste, no está ansioso, no está sufriendo, está disfrutando de su cuerpo, de su movimiento, de su identidad. Es uno de los pocos momentos de auténtica liberación física del personaje. Y lo mismo ocurre más adelante, cuando Arthur va en el coche de policía y observa el caos de la ciudad. La música que suena no es oscura ni opresiva, tiene un punto casi festivo, porque para Arthur ese caos no es terror, es validación, es la confirmación de que por fin el mundo refleja lo que él lleva dentro. Todas estas canciones tienen algo en común, describen cómo Arthur se siente cuando deja de resistirse, y por eso es tan importante que muchas veces no sepamos si esa música es diegética, es decir, si suena de verdad dentro de la escena, o si solo está sonando en la cabeza de Arthur, porque en el fondo da igual, lo importante no es si suena en el mundo real, lo importante es que suena en el mundo de Arthur. Y después de todo esto, la película todavía guarda un último gesto musical que lo cambia todo. Cuando termina la escena del coche y Arthur está celebrando encima del capó, escuchamos por última vez el tema de la locura en el cello solo. Es un momento muy breve, casi como un eco. Antes de que la escena cambie, empieza a oírse la risa de Arthur, una risa que ya pertenece a la siguiente escena. Es como si su mente no hiciera un corte limpio entre una cosa y la otra, pero cuando entramos de lleno en el sanatorio, la música desaparece por completo. El cello ya no está, no hay tema, no hay melodía. Durante unos instantes el silencio musical es total, solo queda un colchón agudo, casi incómodo, que aparece cuando Arthur para de reír. La trabajadora le pregunta qué es tan gracioso y él responde que se ha acordado de un chiste. En ese momento aparece un flash mental, Bruce Wayne de niño con sus padres muertos. Y ahí sí vuelve la música, pero no como melodía ni como tema reconocible, sino como patrón. Escuchamos el motivo rítmico de la locura en los tímpanis, frío, mecánico y completamente desprovisto de emoción. Arthur sigue riendo, ella le pregunta si quiere contárselo, y él responde... Y justo ahí ocurre algo muy significativo, empieza a sonar That's Life. Al principio no sabemos muy bien de dónde viene, no suena claramente dentro de la escena, no parece música ambiente del sanatorio. Da la sensación de que es una música que Arthur está escuchando en su cabeza y de repente él mismo empieza a tararearla. Este es el momento en el que Arthur se apropia de la música. ¿Pero por qué? Ya no necesitamos que la banda sonora nos explique cómo se siente. Arthur ya no tiene un conflicto interno que resolver. El sufrimiento y la locura ya no luchan entre sí. Todo está alineado. Por eso, aquí ya no hay música original, porque Arthur ya no se está buscando, ya no se está rompiendo y ya no se está construyendo. Todo ese proceso ya ha terminado. Solo queda una idea simple, repetida, casi infantil.
That's Life. Y cuando lo vemos caminar por el pasillo dejando huellas de sangre, no hay clímax musical, no hay cierre emocional ni hay catarsis, solo queda alguien que ha aceptado completamente quién es. Y ese, precisamente, es el final más inquietante posible. Para mí no es casualidad que tanto Joaquin Phoenix como Hildur Guðnadóttir acabaran recibiendo los máximos reconocimientos por este trabajo. Phoenix ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA por su interpretación, y Hildur hizo lo mismo por la banda sonora. Y no porque la música sea bonita o espectacular, sino porque es profundamente narrativa. Hildur ha contado en varias entrevistas que gran parte de esta música nace de una reacción casi física al guión, sin imágenes delante, sin montaje, sin referencias visuales, y eso se nota. Es una banda sonora que no busca gustar, busca decir algo. Por eso el violonchelo es tan central, por eso la música es tan cruda y tan incómoda a veces. Incluso el uso de instrumentos poco habituales, como el haldorofón, no está ahí como curiosidad técnica, sino como una forma de generar texturas inestables, drones vivos, sonidos cambiantes que nunca terminan de asentarse, exactamente como la mente de Arthur. Y hay una anécdota personal que creo que encaja muy bien para cerrar todo esto, y es que en los últimos años esta banda sonora de Joker es una de las que más veces me he encontrado puesta como theme track en proyectos reales de cine y series. Un theme track es una música provisional que se coloca durante el montaje para marcar tono, ritmo y emoción, antes de que exista la música definitiva. Y Joker funciona increíblemente bien como theme track. ¿Por qué? Porque no tiene melodías que sean muy memorables, por su ambigüedad y porque deja espacio. Transmite un montón de cosas a la vez: tensión, incomodidad, fragilidad, y esto es algo súper versátil y súper potente para ser usado con cualquier imagen. Para mí Joker es un ejemplo clarísimo de cómo la música puede contar una transformación entera sin necesidad de palabras, cómo puede anticipar, contradecir, esconder y revelar cosas que la imagen sola no puede. Y sobre todo de cómo una banda sonora puede convertirse en la verdadera voz interior de un personaje, siendo una parte esencial y fundamental en su arco dramático. Y es que la música definitivamente lo cambia absolutamente todo. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte. Espero que a partir de ahora, cuando vuelvas a ver Joker, ya no puedas escuchar su música de la misma manera. Soy Jordi Longan, soy compositor de bandas sonoras y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!